Hola, ¿qué tal? Un gusto de entrar en comunicación con ustedes aquí en este canal, Juan María Naveja Comunicación, aquí en YouTube. El protocolo. El protocolo es un aspecto importantísimo en los gobiernos. Juega un papel que en ocasiones deja una marca muy relevante, marca a un gobierno, marca a un presidente, marca una tendencia. Y esto viene a cuento porque en estos días en los que les estoy hablando, la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, está de gira por Europa. Y está de gira por Europa, al parecer, según lo que dijo el presidente de la República, para solicitar el préstamo de algunas piezas que pudieran servir para la conmemoración del próximo año, en el cual su gobierno pretende tener una serie de conmemoraciones con vistas a los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan, 500 años de la llegada de los españoles. Ellos dicen que los europeos, pero pues los que llegaron, esos europeos que llegaron a México eran los españoles, y bueno, pues los 500 años y los 200 años de la consumación de la independencia de México. Pero hay una serie de situaciones que llaman poderosamente la atención, porque recuerden que en materia de imagen, un gobierno siempre debe procurar abonar al fortalecimiento de su imagen interna y externa, abonar aquello que puede darle lustre a un país. Y el protocolo en esto juega un papel determinante. Cuando se trata de las relaciones con los demás países, cuando se trata de visitas oficiales, extraoficiales, de cualquier forma, tiene que haber una serie de aspectos a tomar en consideración. Y los países regularmente, en este caso, se rigen uno por los trabajos que hacen los cancilleres, o hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, o hace el Ministerio del Exterior, según sea la denominación que tengan las naciones, como puede suceder en otros casos. Pero en este, de buenas a primeras, y sin que se hubiera dado una información por parte del gobierno de que sería la esposa del presidente de la República quien acudiría a acercarse con los mandatarios, con los representantes de las máximas autoridades de algunos países, pues en redes sociales la esposa del presidente empezó a informarnos que se había reunido en el Palacio del Elíseo con la señora Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia. Y nadie lo sabía, nadie lo sabía. Por eso vuelvo a decir, siempre procuras que los hechos que vas abonando dentro de tu programa, pues tienen que ir apuntando para que vaya destacando tu gobierno. Pues no, nunca se informó. Y además, aquí hay una particularidad para quienes no están familiarizados con lo que pasa con la política interna de México. Quiero comentarles que en el caso de la señora Beatriz Gutiérrez Müller hay una particularidad. Ella desde el principio no aceptó verse como la primera dama de México. Ella estableció desde un principio que ella no sería la primera dama, sino que estaría en algunas actividades, y de hecho se le designó como presidenta honoraria de una comisión para promover la lectura. Es presidenta honoraria, pero ha estado viajando con la representación del presidente sin tener una representación oficial. El que sea la esposa del presidente no hace oficial ante los demás países la llegada a este tipo de encuentros con los mandatarios. Ya en este momento que les estoy grabando esta cápsula, ya estuvo en Francia, ya estuvo en Roma con el presidente del gobierno de Italia, estuvo en el Estado Vaticano con el jefe del Estado, que es el Papa Francisco, ya estuvo con ellos tres. No sabemos, porque como les digo, no hay agenda, si estará en España, porque ha sido tan belicosa la forma en que el presidente López Obrador ve la relación con España, a país al que le está pidiendo a la monarquía que envíe una disculpa por lo que, según él, ha sido un daño a los pueblos originarios. Pero vamos nuevamente a los protocolos. Y en este caso, ya dando esta visión de lo que les he comentado, habría por lo menos 4 áreas que tendrían que tener
participación que pudieron ser la representación oficial, acompañados entonces sí por la esposa del presidente de la República. El primero es relaciones exteriores. Es el primero que debería tener un juego, y yo entiendo que aquí quizás los embajadores, me queda claro que el embajador de Italia fue quien se encargó de estas dos citas. Bueno, hay un embajador en el Vaticano, pero particularmente en el de Italia, me queda claro que Carlos García de Alba, el embajador de México en Roma, seguramente hizo todo el trabajo para que la recibiera directamente el presidente de Italia, porque en Francia la recibió la esposa, fue no de igual a igual, porque Brigitte Macron sí es la primera dama de Francia y sí está reconocida y vista de esa manera. No la recibió Emmanuel Macron. Esa es la gran diferencia. Sí estuvo en una inauguración, lo cual implicaría que el área de cultura, México tiene una secretaría, un ministerio de cultura que debió tener una participación, una presencia de la Secretaría de Cultura en esa inauguración en la cual estaba inmersa la relación México-Francia. Esa sería una segunda instancia del protocolo y que son instancias obligadas. Una tercera parte sería si se trata de una serie de actividades que durante 2021 México va a organizar. Bueno, pues hay un comité organizador que debió estar también involucrado, debió estar también participando en esta serie de reuniones en donde se está solicitando las piezas, se está pidiendo que apoyen con las piezas que pudieran enriquecer, enaltecer las muestras que se desarrollen en México en el próximo año. Y desde luego habría una cuarta, que serían aquellos entes vinculados también con los países del sector privado, del sector cultural, y que debieron ser incluidos en todo esto. Todo esto se llama protocolo. Y les insisto, cuando hay países con una gran tradición en materia de protocolo, y estamos hablando, por ejemplo, de Francia, que tienen una larguísima tradición en la materia, pues no, seguramente no dejan de ver con cierta extrañeza que se den este tipo de acciones. Podrán argumentarse que si sale más barato, que si la austeridad, pero no. Hay cosas en las cuales los gobiernos tienen que tener un nivel de cuidado, deben de tener una serie de líneas fundamentales de carácter social para comportarse a la altura y no parecer países sin la educación que implica las relaciones exteriores, las relaciones con otros países y lo que significa, o sea, te hacen el favor, si te vamos a hacer el favor de recibir a la esposa del presidente, porque pues hay una vinculación. México es un país que tiene una larguísima tradición, una larguísima trayectoria, pero esa larguísima trayectoria es merced al trabajo protocolario que han desarrollado los diplomáticos de México que han estado diseminados en todo el mundo. Me parece que hay una serie de enseñanzas en esta gira que ha desarrollado la esposa del presidente López Obrador y no son precisamente buenas lecciones en materia de diplomacia, en materia de protocolo. Denle una revisada porque todo esto finalmente se refleja en redes sociales, se refleja en medios de comunicación y finalmente es la imagen de tu gobierno, es la imagen de tu país y que va quedando como una marca, como una huella que sin duda alguna se va extendiendo entre las demás naciones y pues ya te llegó a ti, ya te visitaron, ya viste lo que pasó. Bueno, pues ellos acostumbran de esta manera. Eso sin duda alguna ocurre a sottovoce, no es tan público porque además cuando se trata de diplomacia precisamente se trata de eso, de que sepas decir las cosas en forma, en tiempo y en lugar. Piensen un poquito lo que esto ha representado, lo que significa para el país que acuda a esta serie de encuentros con altos funcionarios de los países, una persona, con todo y que sea la esposa del presidente de la República, sin tener un encargo, un nivel oficial y que no está de ninguna manera, porque si la están usando como cartera, porque lleva cartas
esa es otra cosa, ¿no? Pues se deja en la oficialía de partes la carta, y es una carta en la cual el presidente de México le está pidiendo al Papa que le ofrezcan una disculpa. No es que el Papa Francisco es un hombre muy correcto, es un hombre muy cortés, y seguramente recibió la misiva, la pasó a quien deba entregarla, y no veo al Papa Francisco, la verdad no lo veo ofreciendo una disculpa por lo que pudieron haber hecho los sacerdotes, los representantes de la iglesia que estuvieron en la fundación de México, que estuvieron en la conquista. No lo veo en ese plan. López Obrador aspira a que sea una situación parecida a la que ocurrió con Bolivia. Son situaciones completamente diferentes. No lo veo porque además, en el caso de México, los ministros de culto de la iglesia que estuvieron en México normalmente aportaron a la educación. No hay pasajes de la Inquisición en los cuales se vea una actuación sanguinaria por parte de la Iglesia Católica. Sí, claro, hay episodios penosos, pero como los hay en todos los países, hay episodios que a algunos les molestan, ¿no? El hecho de que los templos católicos se hubiesen construido encima de los monumentos de grupos, de etnias como los aztecas en el área de Tenochtitlan. Sí, como sabemos, ustedes saben que en la plancha del Centro Histórico de México, a un ladito de la Catedral Metropolitana, se encontró el Templo Mayor, y todo este tipo de cosas nos van revelando que debajo de donde se construyó la catedral, pues hay vestigios de lo que fue el paso de los aztecas por esas tierras. En fin, pero esos son otros asuntos que corresponden a otra cosa que no es lo que estamos hablando con respecto al protocolo. Quiero decirles que en materia de protocolo es toda una especialidad. Hay gente que se ha dedicado y que hace un trabajo muy pulido en esta materia. No es un oficio sencillo, es un oficio que implica conocer costumbres, tradiciones de los países. Y me temo que en este caso el gobierno de México se fue por la libre, solicitando citas y sin reparar en todo esto que les estoy comentando. Espero que les parezca de interés, que les sirva para hacer comentarios, para contrastarlos, para sacar sus propias conclusiones. Llegará un momento en que algunos de ustedes que me están escuchando tengan también este tipo de retos, y bueno, la mejor de la suerte. Si les gusta lo que estamos haciendo, denle like. Si les parece correcto también, suscríbanse a este canal de Juan María Naveja Comunicación aquí en YouTube.